Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Un aplauso. Gracias. Él conoce nuestro camino y Él es nuestro buen pastor. Él nos alimenta de su palabra. Cuánto amor tiene el Señor para nosotros. Así que bueno, ahora vamos a buscar, vamos a entrar en la palabra.
Vamos a ver cómo Dios nos habla hoy, porque creo que tiene un mensaje lindo el Señor. Hoy nos va a hablar a más de uno, creo, ¿no? Así que con un fuerte aplauso recibimos al obispo Diego para que nos transmita la palabra del Señor. Gloria a Dios en la presencia del Señor. Amén. Así que estamos agradecidos a Dios. Gracias por los hermanos que están presentes en el culto de hoy. Y bueno, Dios bendiga a los que están en camino. Quizá alguien estará llegando a la iglesia. Dios le pueda ayudar a llegar y recibir la bendición de la vida eterna que Dios nos quiere regalar a todos, ¿sí? Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Gracias por... agradezco a Dios por el esfuerzo de ustedes y porque también Dios los llamó. Amén. Porque seguro que hay un esfuerzo en llegar a la iglesia, pero primeramente Dios es el que nos llama. Amén. Y nosotros solamente respondemos al llamado de Dios y por eso le agradecemos al Señor. Hermanos, vamos a predicar un mensaje, un mensaje, perdón, un tema que le puse como título los que no tienen en cuenta a Dios. Amén. Es el título del mensaje, es lo que Dios me estuvo ministrando, me estuvo hablando en estos días. Estuve buscando al Señor para pedirle una palabra para nosotros y bien, para nosotros, para los que se puedan conectar o para los que puedan escuchar el mensaje después. Amén. Pero el punto es que es un mensaje que Dios nos quiere ayudar a que tomemos conciencia y vamos a hablar un poquito de los que no tienen en cuenta a Dios, ¿sí? Para que nos sirva a nosotros esto de ejemplo para arrebatar la bendición. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 1, vamos a buscar en la Biblia, los que no tienen en cuenta a Dios, es el mensaje, ¿sí? Capítulo 1 de Romanos, versículo 28, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos en este momento, Señor, la gloria y la honra a ti, Padre. En este momento, Señor, yo te pido que esta palabra que tú pusiste en mi corazón para transmitir, te pido, Señor, que tú me estés guiando en toda palabra, Señor. Todo lo que tú quieras hablar, pon en mi boca, en mi mente y mi corazón, y yo solamente sea un instrumento, Señor, para hablar tu palabra, para que tú des un mensaje a la iglesia en este tiempo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, dale sabiduría, inteligencia espiritual, entendimiento en el nombre precioso de Jesús. A ti sea la gloria para siempre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Alábele al Todopoderoso. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Gracias, Señor. El apóstol Pablo, hermanos, envía una carta a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es un lugar donde Pablo a lo último fue.
Pablo sabía que en Roma ya había gente que le habían predicado la palabra, ¿sí? Ya había cristianos en Roma. Y Pablo siempre fue un hombre que él quería ir donde no había iglesias para fundar iglesias. Él quería ir a predicar el nombre de Jesús donde nadie había escuchado el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo encontraba un lugar que nadie conocía a Jesús, entonces era el lugar donde él se ponía a predicar el nombre de Jesús, porque el Señor nos mandó a predicar su nombre a toda la tierra, a todas las naciones. Y Pablo comenzó así su ministerio a predicar, pero Pablo nunca fue a Roma, porque en Roma ya había cristianos, o no había ido hasta ese momento, perdón, porque ahí había cristianos, pero Pablo a lo último dijo, voy a ir para Roma, voy a ir para allá. Y él comenzó a escribir una carta, les envió una carta a la iglesia de Roma y le comienza a explicar la doctrina acerca de la misericordia del Señor, como Dios, a pesar de que la gente no tuvo respeto por Dios, sin embargo el Señor le da otra oportunidad. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Porque Dios es misericordioso. Y el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice, por lo tanto, por las misericordias del Señor, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque este es vuestro culto verdadero o racional o culto inteligente, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo dice, miren qué misericordia que tuvo el Señor con la iglesia, porque a pesar de que el mundo abandonó a Dios o se apartó de Dios o no tuvo en cuenta a Dios, sin embargo Dios le da otra oportunidad a la humanidad. Y por eso el apóstol Pablo comienza a hacer una descripción de cómo está el mundo. Él comienza a describir el mundo. Él comienza a hablar acerca del mundo y comienza a explicar acerca de la ley. ¿Sí? Dice Pablo, ¿la ley para qué es la ley? Dice Pablo, la ley es para la gente pecadora, porque para el que se porta bien, no hace falta que alguien le diga, alguien le prohíba algo, ¿sí? Es para la gente que es pecadora, la gente que quiere vivir su vida y vivir desenfrenadamente. Entonces Pablo dice, para eso es la ley. La ley lo que muestra es a la gente pecadora para que se den cuenta del pecado que están haciendo. Pero para la gente que es obediente, no hace falta una ley porque la gente misma se comporta bien. ¿Se entiende? Es decir, cuando alguien tiene un buen comportamiento, nadie le prohíbe nada, porque las cosas buenas no se pueden prohibir. No está prohibido amar, no está prohibido ayudar, no está prohibido hacer cosas buenas. Amén. Entonces, por eso no hay una prohibición. Pero las prohibiciones son para las cosas malas. Y la Biblia aquí, el apóstol Pablo comienza a hablar de la gente y comienza Pablo a decir que Dios está enojado con la humanidad porque la humanidad no fue agradecida a Dios. Y dice el apóstol Pablo, porque la gente sabe que existe un Dios. No hace falta ir a la iglesia, podríamos decir, para saber que Dios existe. Cualquiera, hermano, de cualquier iglesia, de cualquier religión, aún la gente que nunca tuvo religión, aún la gente que nunca fue a la iglesia, casi todo el mundo, hermanos, aún el ateo dice que no cree, pero finalmente cree, porque han dicho muchos testimonios que los ateos, cuando están sanos, son ateos, pero cuando están a punto de morir se hacen creyentes porque dicen, oh Dios mío, amén. Así que aún los ateos no son ateos porque cuando están al borde de la muerte reconocen que hay un Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, el mundo fue desagradecido con Dios, aunque el mundo había entendido que existe un Dios, porque Dios se hizo conocer por la creación. Es decir, no hace falta venir a la iglesia para saber que el sol está donde está, porque alguien lo creó y lo puso ahí.
si el sol sale cada mañana y se pone cada tarde, amén, si hay un oxígeno que podemos respirar, si hay alimento, fruta y que da su fruto y tiene su semilla, que es de según su género y vuelve otra vez a multiplicarse. La vida, cuando vemos las flores, cuando vemos la vegetación, cuando vemos las estrellas, dice la palabra. Hermano, cuando vemos todo lo que es la creación, aún el menos creyente o el menos que conoce de Dios, reconoce que hay un Dios, porque dice, hay un Dios, porque ¿quién creó estas cosas? ¿Quién lo hizo? Esto tiene que ser un ser superior. Tiene que existir alguien que puso las estrellas ahí, que puso el sol ahí, que creó estas cosas, estos animales, estas flores y todas las cosas que Dios nos ha dado. El que hace que llueva a su tiempo y que fíjese, hermano, que no es nada es casual. Todo está puesto por Dios. Amén. Si existe la lluvia, Dios creó la lluvia para que de tanto en tanto riegue el campo y el campo con esa lluvia pueda crecer. Amén. El alimento para la gente. Todas esas cosas, hermano, que vemos en la naturaleza, lo único que hace es manifestar que hay un Dios que creó todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Por eso Pablo dice, la gente que no es creyente van a tener que dar cuenta a Dios y no tienen excusa porque conocen que Dios existe, porque Dios le mostró que Él existe por la creación misma. Entonces uno en su conciencia, amén, sabe que hay un Dios, amén, creador, que es superior a todos nosotros. Pero el apóstol Pablo comienza en este versículo 28, dice, Dios le dio al ser humano todas estas cosas. Dios le dio al ser humano, como dije, la vida, o como dice la palabra. Dios le dio alimento. Dios le dio la capacidad de la vestimenta, de formar un hogar. Dios le dio al ser humano todo lo necesario. Amén. Todo lo que le hace falta para vivir feliz en este mundo. Dios le dio todas esas cosas. Amén. Pero dice la palabra de Dios que hay gente que no aprobaron tener en cuenta a Dios a pesar de todas estas cosas que Dios le ha otorgado al ser humano. En primer lugar, hermano, Dios no está hablando de la iglesia en primer término, sino que en primer lugar Dios habla de todo el mundo. ¿Sí? Sea creyente o no, Dios está hablando a todo el mundo diciendo, yo me di testimonio de que existo por las cosas que creé, porque le di la vida. Pero hay mucha gente que no aprueba tener en cuenta a Dios. Mucha gente, es como que Dios está haciendo una prueba, ¿se entiende? Como que Dios está mirando, está probando a la humanidad y está viendo si alguien se acuerda de Él para reconocerle. ¿Sí? Tener en cuenta, hermano, significa reconocer a alguien. Reconocer significa ser agradecido a alguien y mostrarle respeto a alguien. Entonces acá la palabra nos está diciendo, hermanos, que Dios estuvo probando, hasta ahora está mirando a la humanidad. ¿Quién lo tiene en cuenta a Él? Al recibir tanta bendición de su mano. Si usted respira es porque Dios le da la vida para que usted respire. Si usted hoy se levantó es porque Dios le concedió la vida. ¿Cuánto dicen amén? Usted se levantó hoy, hermano, no porque sonó el despertador. Se levantó porque Dios le dio la vida. Si usted permanece hasta el día de hoy, llegó de su trabajo, de su casa hasta este momento, es porque Dios le concedió la vida. Si usted tiene una familia, es porque Dios se la concedió. Si usted tiene un trabajo, es porque Dios se lo concedió. Si usted tiene salud, es porque Dios se lo concedió. Y todas estas cosas que Dios nos concedió, el Señor está mirando y diciendo, ¿quién será que me tiene en cuenta? De todo lo que yo le doy, ¿quién
de la humanidad me tiene en cuenta. Como dije, tener en cuenta, hermanos, es reconocer, ¿sí? Reconocer significa, como dije, ser agradecido y respetar. Cuando yo no agradezco a alguien, hermano, en la vida común, cuando yo no agradezco a alguien que me presta un dinero, que me ayuda a hacer algo particular para mí, para mi casa, le pido ayuda a un vecino, amén. Qué triste es cuando se ayuda y después ese mismo al que ayudaste ni siquiera te saluda al otro día. Amén. Eso es no reconocer, pienso yo. Usted le ayudó, usted fue ahí no puso ningún problema, se esforzó, hizo todo lo posible por ese vecino y al otro día usted lo ve, ni siquiera le da el saludo. Eso es una falta de reconocimiento. Amén. No reconoce porque ni siquiera es capaz de darle el saludo. Reconocer es después ponerse al servicio de esa persona que te ayudó, ¿no? O sea, por eso te pones al servicio, por eso decir, bueno, cuando necesites avísame, o yo mismo voy a preguntar si te hace falta algo porque me ayudaste mucho y yo te reconozco y por eso cuando yo siempre te voy a agradecer y si te hace falta acá estoy, ¿sí? Eso es reconocimiento. Ahora, Dios dice que Él mira a la humanidad y Dios dice, yo le doy la vida, los guardo, le doy familia, le doy trabajo, le doy tranquilidad, amén, le doy oportunidades. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace el mundo? Dice que el mundo entero, hermano, la gran mayoría del mundo no aprobaron tener en cuenta a Dios. La gran mayoría del mundo no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, no lo reconocieron a Dios, no fueron agradecidos a Dios y no respetan a Dios a pesar de todas las cosas que Él le da al mundo entero. Amén. Porque estamos de acuerdo que Dios le da las cosas al mundo entero, ¿sí? No hace falta ser cristiano para decir que Dios, amén, no te bendice. Porque yo, hermano, cuando no era cristiano tenía trabajo. No hizo falta que venga a la iglesia para tener trabajo. Tenía trabajo, tenía familia, había hecho mi casa y no era cristiano. Amén. Pero eso significa que Dios me lo dio igual. Dios me lo dio a mí aunque no era cristiano. Y Dios le da muchas cosas a la gente aunque no son cristianos. A todo el mundo, a malos y a buenos, Dios hace salir su sol y la lluvia, tanto malos como buenos. Porque Dios es misericordioso y bueno con todo el mundo. Pero Dios está mirando quién le reconoce esto. ¿Quién le reconoce esto? Yo siendo mundano, siendo pagano, amén, tenía todas estas cosas, pero Dios un día me ayudó a mí a reconocer eso. Un día estaba yo en mi casa y yo le cuento una cosa, hermano, yo no vine a la iglesia porque estaba enfermo. No vine a la iglesia porque estaba a punto de morir. No vine a la iglesia porque estaba sin trabajo. No vine a la iglesia porque alguien me quería matar. No vine a la iglesia porque estaba por perder mi matrimonio. No. Vine a la iglesia porque un día el Señor me abrió los ojos en mi casa cuando yo vi que pasaba toda mi familia. Yo recuerdo hasta el día de hoy. Tenía la televisión enfrente, cerca de la ventana y yo podía ver la televisión y por la ventana la calle al mismo tiempo. Y me recuerdo que mirando la televisión en un momento vi toda mi familia por la calle yendo a la iglesia. Amén. Toda mi familia, mi esposa, mi madre, mis hijos, tías, hermanos, todos por la calle. No era la primera vez que lo veía, pero ese día Dios me abrió los ojos. Ese día yo pude ver espiritualmente. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque hay que ver espiritualmente. Porque a veces podés mirar y no ver. Podés tener los ojos abiertos así y no darte cuenta. Yo había visto eso muchas veces, pero con los ojos espirituales cerrados. Pero ese día, sentado en mi cama después de llegar de trabajar, era día de semana, era miércoles, viernes, no sé qué día era. Y mi esposa y toda la familia por la calle. Y en ese momento Dios me abrió los ojos y me dijo,
¿No deberías agradecer? Y yo ahí empecé a mirar mi casa que había hecho, empecé a mirar mi ropa de trabajo, que veía que tenía ropa de trabajo porque tenía trabajo. Me acordé de mi esposa, de mis hijos, me acordé que tenía salud. Y yo dije, verdaderamente soy un desagradecido. Lo que voy a hacer es, voy a ir a agradecer a Dios. Voy a ir, en ese tiempo lo que yo pensaba era que agradecer era venir al culto y con eso ya cumplía. Yo pensé, voy al culto y cumplo, me siento ahí y con mi presencia, voy a agradecer a Dios y con eso ya está. Pero ¿saben qué, hermano? Eso fue lo que hice. Pensé, soy un desagradecido, tengo que ir a la iglesia a dar gracias por todo lo que Dios me ha dado. Y vine a la iglesia a la semana siguiente, hermano, y ese fue el primer día que vine a la iglesia y ese fue el primer día que nunca dejé de venir a la iglesia porque Dios vio mi agradecimiento, amén, y me concedió que yo siga adelante buscando su presencia y me bendijo con la salvación de mi alma. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay mucha gente, hermano, que no tiene en cuenta a Dios. Y como dije, porque Dios bendice a todo el mundo. Aún los paganos no pueden decir que no los bendice Dios, porque tienen sus hijos, tienen vida, tienen familia. Amén. Y todas esas cosas Dios le da. Pero lo que pasa es que no tienen en cuenta a Dios. Y acá estamos algunos de lo que Dios quiere que lo tengamos en cuenta. Acá estamos aquí para aprender que Dios quiere que lo tengamos en cuenta. Que lo reconozcamos. Que seamos agradecidos y que respetemos a Dios. El capítulo 1 de Romanos y capítulo 2, si usted lo lee, hermano, más que nada el capítulo 1, si usted lo lee, es un capítulo que lo que hace es describir o mostrarnos el ser humano que no es agradecido a Dios, que no lo reconoce, cómo el ser humano va descendiendo en forma de espiral. Si nos hacemos una imagen, es decir, está acá arriba, uno puede decir, bueno, es una buena persona, parece una persona respetuosa, tiene casa, tiene familia, tiene estudio, tiene trabajo, parece que le va bien, amén, pero comienza a mostrar, a no aprobar tener en cuenta a Dios, y esa humanidad comienza, o ese hombre, esa mujer, comienza a tener una espiral en descenso, a caminar en círculos, pero cada vez va bajando y bajando y bajando y bajando cada vez más y más. Si usted ve finalmente cómo queda, a qué punto llega esa gente, llega al punto que su pecado ya lo enajena. Llega al punto de que hay gente que era normal y se vuelve homosexual, se vuelve lesbiana. Y cuando yo digo esto no es que menosprecie a los homosexuales ni lesbianas, sino que Dios no los creó así al hombre. El hombre es hombre y tiene que ser hombre hasta el final, la mujer, mujer, y tiene que ser mujer hasta el final, pero cuando comienza a cambiar sus costumbres sexuales es porque se torció, es porque empezó en una decadencia, está yendo para abajo. Amén. Y cuando va para abajo, hermanos, yo me imagino a los diablos riéndose de cómo la gente comienza a hacer cualquier inmundicia. Amén. Y los demonios se van riendo de esa gente. Comienzan quizá tomando. Y los demonios se comienzan a reír del que toma. Porque dicen, bueno, comienzo a tomar una botella solamente, una cerveza nada más, un vino nada más, pero comienza a descender hasta que se hace borracho, perdido. Y comienza a perder su salud, comienza a perder su familia. Y cuando se comienza ya a emborrachar, los demonios se comienzan a reír y a matar de risa del borracho. Amén, que se va hundiendo y hundiendo cada vez más para la inmundicia, para la basura espiritual. Dios no nos hizo basura, nos hizo hijos de Dios, nos creó para hacer lo mejor, para hacer imagen de Dios.
Pero cuando el hombre se comienza a no tener en cuenta a Dios, comienza a entrar en ese círculo de descenso. Y digo círculo de descenso porque si usted lee el libro de Romanos, se va a dar cuenta que los pecados son cada vez peores. Si usted lee a Romanos, va a leer pecados y pecados y pecados y cada vez más grande y más grande. Y después dice homicidio, matricidio, parricidio. O sea, no solamente matar, sino matar a la madre, matar al padre. Cada vez es peor. Y después dice hombres con hombres se tienen relación sexual y mujeres con mujeres. Y ahora hay pecados aún que no había en esa época, como la droga. El otro día estaba viendo en la televisión una calle en Estados Unidos que se llama la calle de los zombies. Si usted no conoce esa calle, búsquenlo en YouTube. Va a ver lo triste que es. Zombies, o sea, son personas como zombies, ya no piensan, ya no razonan, están perdidos en la droga, están dopados, están tirados en la vereda. Es una calle completa en Estados Unidos que ahí se juntan todos porque ahí, yo no sé si ahí venden, ahí consiguen. Bueno, ahí están todos, la calle de los zombies se llama. Lamentablemente son personas, pero llegaron a ese punto, al punto de ya no ser una persona. Pero ¿cómo comienza esto, hermano? Comienza cuando alguien no tiene en cuenta a Dios. Así comienza. Y comienza con pequeñas cosas. Por eso digo, hermano, esta palabra para nosotros es para que nos advierte el Señor lo peligroso que es no tener en cuenta a Dios. Porque en Dios tenemos todo lo bueno, toda la bendición y la vida eterna. Pero cuando comenzamos a dejar a Dios, comenzamos a entrar en el círculo, como dije, de decadencia, en el círculo de una caída espiritual, que es el resultado de la ira de Dios. ¿La ira de Dios en qué sentido? En que Dios abandona a esa persona. Amén. Fíjese lo que dice la palabra. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa entregar? Y esto a mí me toca el corazón. Porque dice Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra entregar, acá en el griego, es una palabra que significa soltar. Es importante eso. Porque el pecado nos quiere llevar. La maldad nos quiere llevar a arruinar nuestra vida. La bebida nos quiere arruinar nuestra vida, nuestra familia. La droga nos quiere arruinar nuestra vida, nuestra familia. El mundo, el pecado nos quiere arrastrar y llevar para que perdamos todo y aún el alma. Pero Dios, ¿qué hace? Nos agarra fuerte todos los días para que el pecado no nos lleve, para que el mundo no nos lleve. Pero si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, si nosotros no le agradecemos a Dios, no lo respetamos a Dios, no lo tenemos en cuenta, no le agradecemos, y nos vamos para el lado del mundo, nos vamos para el lado del pecado. Dice que Dios nos agarra hasta que un día dice, nos suelta o suelta a esa persona que no tiene en cuenta a Dios. Paz de Cristo, hermano. Fíjese el amor de Dios. Él no dice que lo tira, no. Dice que lo suelta finalmente. Como diciendo, como que si Dios dijera, ¿qué caso tiene ya? ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido, dice Dios, porque yo lo agarro, pero él se va al mundo, ella se va al mundo, él se va al pecado, ella se va al pecado. Él quiere vivir en esa vida de pecado, quiere vivir con el diablo, dice el Señor, y ¿qué caso tiene que yo lo siga agarrando, sosteniendo y lo termina soltando el Señor? Lamentablemente es así, hermano. Yo le doy gracias a Dios que el Señor todavía a nosotros nos está agarrando. El pecado nos quiere llevar, nuestra carne nos quiere llevar afuera,
Nuestra carne nos dice, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a orar? Nos dice la carne todos los días. Nos quiere llevar al mundo, a la perdición, para que perdamos todo. Pero Dios nos sigue agarrando y agarrando todos los días. Y por eso yo le alabo a Dios y le agradezco que Él me agarra todos los días para que no me lleve el mundo, no me lleve el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Si estás acá es porque Dios te agarró, hermano. Porque Dios te agarra cuando tenés debilidad. Sí que hay que darle para adelante, sí que hay que avanzar, sí que hay que esforzarse. Pero qué grande y misericordioso es Dios que cuando nosotros nos queremos volver atrás, Él todavía nos sigue agarrando. Pero cuidado, la Biblia dice que a los que no tienen en cuenta a Dios, finalmente Dios los suelta porque dice, ¿qué caso tiene que los siga agarrando si eso es lo que quiere, si eso es lo que desea? Paz de Cristo. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que pasa. Amén. Eso es lo que sucede con la gente que no tiene en cuenta a Dios. Conocen a Dios, saben que Dios existe, pero esta palabra, hermano, aunque se refiere a todo el mundo, yo digo, hermano, esta palabra es para nosotros, porque dice, pues habiendo conocido a Dios. Y aquí estamos los que conocemos a Dios. Los que están conectados por el Zoom son los que conocen a Dios. Amén. Los que van a escuchar y están bautizados o conocen, vienen a la iglesia, conocen la Biblia, conocen a Dios. Pero dice que hay gente que habiendo conocido a Dios, habiendo conocido que Dios te salvó, que Dios te dio la palabra, que Dios te dio el Espíritu Santo, que Dios te sanó cuántas veces, que Dios te ayudó tantas veces cuando le pediste, conociste a Dios, sin embargo dice, no le glorificaron como a Dios, paz de Cristo. Porque a Dios hay que glorificarlo como a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios no es uno de nosotros. Yo puedo, hermano, quizá, aunque no está bien, pero puedo fallarle a alguien. Sí, quizá digo, tengo que ir a tu casa a visitarte y después no voy. Tengo que ayudarte quizá a saludarte en tu cumpleaños y quizá no voy. Amén. No es que esté bien, pero somos personas. Pero Dios, hermanos, hay que glorificarle como a Dios. A Él no le podemos fallar. A Él le tenemos que honrar, lo tenemos que reconocer, lo tenemos que glorificar. Y Dios quiere que lo tengamos en cuenta más que a cualquier persona en el mundo. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Entonces, esto nos habla de que ellos comenzaron a ser ídolos. Es decir, conocían a Dios, pero en vez de darle gracias a Dios, comenzaron a hacer imágenes para darle gracias. ¿Sí? Ellos dijeron, vamos a hacer una imagen de una mujer, una imagen de un hombre, una imagen de un animal, y le vamos a dar gracias a esta imagen, en vez de darle gracias al Dios invisible, al Creador. Entonces Dios dice, se hicieron tontos, perdieron la inteligencia, porque en vez de agradecerme a mí, dice el Señor, comenzaron a ser falsos dioses y se oscureció su mente. Gloria al Señor. Hermano, quizá alguien acá dice, bueno, pastor, pero yo no soy esa persona porque yo agradezco a Dios y no tengo ninguna imagen en mi casa. Pero quiero decirte que la idolatría no es solamente una imagen. La idolatría es todo lo que pones más importante que Dios. Todo lo que cualquier cosa que pongas delante de tu corazón y de tu vida, primero que Dios, es idolatría. Corresponde, hermano, que nosotros le glorifiquemos a Dios y nos congreguemos con fidelidad. La voluntad de Dios es que nos juntemos como hermanos y vengamos a darle gracia a cada culto. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Para eso es el culto. Hay gente que dice, yo voy al culto para que Dios me sane.
no venimos al culto, no es para eso, no está diseñado para eso el culto, aunque Dios te puede sanar. Aunque Dios, si te pedís, te puede escuchar y bendecirte. Sí, pero el culto, hermano, es para que nosotros vengamos a adorarle al Señor y reconozcamos que Él es Dios y que nosotros tenemos que estar delante de su presencia, alabando y glorificando su nombre. Y gracias, Señor, por la vida. Gracias por salvarme. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú me miraste a mí para salvar mi alma. Tenemos que glorificarle a Dios como Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al Señor, hermano. Usted le glorifica a Dios como Dios. Escuche, digo así largo la palabra Dios porque a veces pensamos que Dios es cualquier cosa. Dios es una palabra muy grande. Es una palabra muy importante. Dios es una palabra muy importante. Hay que glorificarle como Dios. Eso implica que nosotros tengamos que mostrarle a Dios respeto, agradecimiento, fidelidad, compromiso. Eso es reconocer a Dios. Entonces, hermanos, muchas cosas tenemos que decir acerca de glorificar a Dios. Pero mínimamente, hermanos, mínimamente lo más sencillo que podemos decir es, cuando alguien no viene a la iglesia, no se congrega, no busca al Señor, no va al culto, lo que podemos decir es sencillamente no lo reconoce como Dios. Porque el culto es de Dios. El culto es en honor a Dios. El culto es una fiesta para Dios. Y si alguien no viene a la iglesia, simplemente no lo está glorificando, o sea, no le interesó traer su persona, presentarse delante de Dios. Cuando usted no está en un lugar, hermano, es porque, o sea, cuando usted y yo no estamos en un lugar, es porque ese lugar no nos importa. Porque todo lo que nos importa, ahí vamos a estar. Amén. Donde sea algo que nos interese, algo que sea importante para nosotros, ahí vamos a estar. Si para usted su familia es importante, ahí usted va a estar. Si para usted su trabajo es importante, usted ahí va a estar. Si para usted cobrar su salario es importante, pues seguro que usted va a estar ahí en el cajero. Amén. Salvo que a alguien no le importe el sueldo, no va a estar. Pero si le importa su salario, va a estar ahí en el cajero sin falta. Entonces, cuando algo nos es importante, ahí estamos. Y si, hermanos, si no venimos a la iglesia, no venimos cada vez que hay culto, venimos a alabar a Dios, entonces ya ahí no le estamos, con eso solamente, no le estamos reconociendo como a Dios. Y estamos haciendo un ídolo, una idolatría, aunque no sea una imagen. Como dije, quizá alguien dice, yo no tengo ningún santito, ninguna imagen, ninguna cruz, ningún yeso, no tengo, pero igualmente puede ser un falso Dios o una idolatría, porque ¿qué es más importante en tu vida que no venís a alabar a Dios? Cuando hay culto, hermano, ¿qué estás haciendo que es más importante que alabar a Dios? ¿Qué es más importante que no estás en la iglesia? Yo entiendo que hay gente que trabaja a esa hora, cuando hay un culto trabaja. Amén. Entonces se entiende eso. Pero cuando no trabaja y hay culto, ¿qué es más importante que no estás honrando y alabando a Dios? Hay una idolatría ahí, hay un ídolo. Quizá alguien no viene porque su ídolo es el descanso, es no hacer nada, estar en la casa y ese es su ídolo. Adora no hacer nada. ¿Para qué viene el culto? Mi Dios es estar acá, sin hacer nada, descansando. Quizá otro tiene una fiesta de 15. Amén. Entonces su Dios es la fiesta de 15, el cumpleaños. Porque no va a ir al culto a alabar a Dios, pero sí va a ir al cumpleaños de 15 o de 30 o de 40, no sé. Pero ese es su Dios, porque ahí quiere estar y ahí está. Es más importante eso. Hay muchas cosas que se ponen a ser un ídolo. El fútbol es un ídolo. Amén. Hay gente que dice, ¿para qué voy al culto si hoy juega Boca River? Hoy no, el domingo. Pero si alguien se queda por el Boca River, entonces inmediatamente está diciendo, mi Dios es el partido.
Mi Dios es el fútbol. Y por eso no voy a alabar a Dios. Algunas iglesias tendrán culto a las 5 de la tarde el domingo que viene. Y algunos ahí en esas iglesias estarán eligiendo qué van a hacer. O glorifican a Dios o glorifican al Dios del fútbol a las 5 de la tarde. Entonces, hermanos, no hace falta tener una imagen para tener idolatría y no aprobar tener en cuenta a Dios, no glorificarle a Dios ni agradecerle. Fíjese lo que dice Romanos 1:32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, esto habla del infierno, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, hermanos, la gente sabe, amén, que Dios se enoja con el pecado. Todo el mundo sabe eso. Amén. Todo el mundo, aunque no venga a la iglesia, sabe que Dios se enoja con el pecado. Todo el mundo sabe eso. ¿Y saben por qué nos damos cuenta? Porque cuando la gente tiene miedo del fin del mundo, cuando cae una bomba, o hay un terremoto, o estalla una guerra, ahí la gente comienza a tener miedo porque tienen miedo de que sea el fin del mundo. Aunque nunca van a la iglesia, ni son creyentes, pero tienen miedo porque dice, es el fin del mundo, porque saben que Dios castiga el pecado que hay. La gente se reconoce, la gente sabe que Dios está enojado, la gente sabe que Dios va a hacer un juicio, y la gente sabe que Dios va a hacer ese juicio en el mundo por el pecado que se practica en todo lugar. Por eso dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, la gente sabe que Dios hace juicio contra el pecado, pero que dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, saben que Dios hace ese juicio, pero igualmente practican el pecado, por más que saben que Dios va a castigar eso. Como dije, hermano, la gente tiene miedo del fin del mundo y del juicio de Dios cuando sucede algo grave en el mundo, es decir, reconocen que por su rebeldía Dios envía el castigo o puede enviar ese apocalipsis o ese fin del mundo. Amén. Pero inmediatamente cuando pasa el terremoto, cuando pasa la guerra, cuando pasa la peste, inmediatamente siguen con su vida de pecado, aún sabiendo que esto sigue acumulando castigo de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo el mundo sabe que Dios va a enviar un juicio, porque si no tendrían miedo del apocalipsis o del fin del mundo o las cosas que la gente está hablando cada vez que hay un problema. Saben que Dios se enoja con eso, saben que Dios va a hacer el juicio, pero igual siguen cometiendo pecado. Y aún ellos dicen que se complacen, se ríen, no solamente que cometen los pecados, sino que se ríen de la gente, se divierten con la gente que comete pecado. Amén. Disfrutan de la gente que comete los mismos pecados. Por eso, hermanos, el Señor nos dice en este día a la iglesia que no hagamos lo mismo, no corramos la misma suerte que corre el mundo. Porque el mundo, hermanos, se está yendo a una perdición, a una destrucción de su vida, de su familia, de sus seres queridos, de su salud. Se está yendo a esa perdición porque no aprueban tener en cuenta a Dios. No son agradecidos, no respetan a Dios, no lo reconocen como a Dios. Pero en la iglesia fuimos llamados justamente para reconocer a Dios, para glorificar a Dios, para agradecer a Dios. Entonces aquel hermano, la iglesia tiene que aprobar eso, tiene que ser aprobada en ese sentido. Tenés que aprobar, hermano, tenés que ser de los que Dios dice, este hijo mío me tiene en cuenta. Este mi hijo me respeta, me agradece. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios, hermanos, está en la presencia de Dios. Es el único lugar donde vamos a tener toda
bendición. Todo bienestar solamente hay en la presencia de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos vamos de Dios, cuando ya no lo tenemos en cuenta a Dios, no tengo tiempo para agradecerle a Dios, no tengo tiempo para orar a Dios, no tengo tiempo para ir al culto, no tengo tiempo para predicar la palabra. Entonces ahí, hermanos, nos vamos a un mundo muy complicado y difícil. Aunque Dios no nos quiere dejar nunca. Pero nosotros quizás nos podemos ir y nos suelta. Como el hijo pródigo. El padre de familia tenía 2 hijos. Y vino uno y dijo: Padre, dame mi parte de la herencia que me corresponde. Porque yo quiero irme de acá, quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que yo quiero. Y el padre dice que le dio su parte y él tomó ese dinero y se fue. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no te va a obligar nunca. Él te va a querer ayudar siempre, te va a querer sostener, te va a querer aconsejar, proteger, pero no te va a obligar a quedarte en la casa de Dios. Y el hijo pródigo dice que le dijo: me voy, estoy cansado, quiero vivir mi vida, quiero divertirme, dame mi plata y me voy. Y el padre lo dejó. ¿Y qué dice la historia? Que al principio, hermano, el hijo pródigo estaba todo bien. Tenía dinero, tenía bendición que el padre le había dado y se comenzó a divertir. Y no pensó en la casa, no pensó en su padre, pensó en la fiesta, pensó en el mundo, pensó en la diversión, pensó en las prostitutas y fue gastando y dijo: tengo muchos amigos acá que me quieren. Me divierto con mis amigos, y comenzó a gastar con sus amigos. Pero cuando no le quedó nada, no le quedó ni un centavo, los amigos que tenían desaparecieron. Y él no tenía ya cómo, había quedado ahí a la deriva. Y dice la palabra que él fue llevado hasta un círculo de decadencia muy profundo, cada vez peor, hasta que un día dice quiso comer la comida de los chanchos. A ese punto llegó el hijo pródigo. Pero gracias a Dios, hermanos, que en un momento el hijo pródigo pensó y dijo, volvió en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo yo acá cuando en la casa de mi padre tengo los trabajadores, los peones de mi padre tienen que comer todos los días y yo acá estoy muriendo de hambre? Y pensó y dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a volver a la casa de mi padre y voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como un obrero, pero quiero estar en tu casa para que al menos tenga un plato de comida. Y dice que él se volvió y el padre lo recibió con mucha alegría, porque Dios, hermanos, siempre nos perdona y nos recibe con mucha alegría si decidimos tenerle en cuenta a él siempre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aplauden al Señor y alaben en el nombre de Jesús. El hijo pródigo volvió, le reconoció a su padre, lo respetó, aunque por un tiempo se había olvidado. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió, porque nuestro Padre nos ama. Él no quiere que nos perdamos en la ingratitud. Él no quiere que nos perdamos en la falta de reconocimiento. Él no quiere que nos perdamos en la idolatría de este mundo. Amén, no quiere eso. Pero si nos arrepentimos y volvemos y decimos: Señor, yo quiero reconocer que tú eres el único que me das la vida, que me das las bendiciones, que me proteges y que me das la vida eterna. Y yo desde ahora quiero ser un hijo agradecido, como fue el hijo pródigo. Y dice que su padre lo recibió. Así también Dios nos recibe a nosotros. Amén. Y no quiere Dios que nos pase como a la gente de ese mundo, que... Gloria a Dios. Que Dios no quiere que nos pase como la gente del mundo, que
aunque sabe que Dios existe, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso, hermanos, en el nombre de Jesús, le dejo el último texto para que tengamos en cuenta nosotros, ¿sí? Para que no vivamos la vida que últimamente viven muchos cristianos. Lamentablemente, hermano, cómo cambió la iglesia primitiva a este tiempo. La iglesia primitiva, hermanos, daban la vida por Cristo. La iglesia primitiva arriesgaba su vida que los soldados los maten con tal de ir al culto, a agradecer y alabar a Dios. Se tenían que esconder en catacumbas, en los cementerios subterráneos, se tenían que esconder ahí para alabar a Dios, pero salían y se arriesgaban que lo atrapen con tal de alabar a Dios, con tal de estar junto con los hermanos para agradecer al Señor que los salvó. Pero en los últimos años, hermanos, la iglesia, no digo esta iglesia, digo la iglesia en el mundo, lamentablemente se ha enfriado. La iglesia se enfrió, perdió el fuego, perdió la pasión por Cristo. Y por cualquier cosa, hermano, la iglesia o los creyentes o los cristianos dejan a un costado a Dios para seguir otros caminos. En el principio la iglesia solamente se dedicaba a adorar a Dios, a servir a Dios, a predicar de Jesucristo, a reunirse para alabar y adorar al Señor y vivir una vida de agradecimiento al Señor. Pero eso en el último tiempo cambió y la iglesia se enfrió. Pero Dios, hermano, me da este mensaje para la congregación que yo pastoreo. Amén. Yo soy pastor de esta congregación y cada congregación tiene su pastor. Y Dios me puso en el corazón esta palabra, hermano, para que a esta congregación el Señor les está hablando en este momento y el Señor nos está diciendo que no quiere que nos enfriemos, que no quiere que seamos una iglesia fría, una iglesia que no tiene en cuenta a Dios, que no le agradece, que no lo respeta, amén, que no lo reconoce. Dios quiere que lo reconozcamos al Señor, que le glorifiquemos como a Dios, que le demos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra pasión, nuestro servicio, que estemos ahí para el Señor y que dejemos otras cosas de lado que no son importantes. Aprobemos, hermanos, tener en cuenta a Dios. Aprobemos tener en cuenta a Dios. Porque que no aprueba esto, como dije, comienza a entrar en el círculo de la decadencia espiritual hasta que llega un punto que ya no razona, se pierde. Y quizá quede como esos zombies que dije recién que están en Estados Unidos, que ya caminan, pero ya no tienen razonamiento. ¿Todo por qué? Porque un día le empezamos a sacar importancia a Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Entonces usted, no, hermano, no diga, no importa, esto solo nomás no voy a hacer. Porque eso solo que usted dice no voy a hacer para Dios, eso después va a crecer. Usted no diga, hoy nomás no voy al culto. Amén. Porque ese día que usted dice, hoy nomás no voy al culto, es un poco de levadura que después comienza a crecer y después no va a otro culto y después no va más. Paz de Cristo. No caiga en esa decadencia espiritual. Reconozcamos a Dios, agradezcamos a Dios, glorifiquemos a Dios, como lo más importante de nuestra vida. Segunda Timoteo 2:15 dice, y ahora vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acá, hermanos, está hablando de un predicador que sabe enseñar, usa bien la palabra de verdad, pero también dice un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, un obrero que sabe reconocer a Dios. Un obrero que tiene en cuenta a Dios y está aprobado porque tiene en cuenta a Dios. ¿Qué dice la palabra? Procura presentarte a Dios aprobado, no desaprobado. Aprobemos, hermano, tener en cuenta al Señor y Dios nos va siempre a tener
en un ambiente espiritual de bendición y de victoria. Donde empezamos, hermano, a darle lugar al diablo, donde le hacemos caso al diablo, que le sacamos algo a Dios, ahí comienza el problema. No le saques culto a Dios. No le saques culto a Dios. Si trabajás un miércoles, bien, no vengas por tu trabajo, vení el domingo. Si trabajás el domingo y no miércoles, venía el miércoles, pero no le saques. Si no trabajás ninguno de los 2 días, vení a adorar y agradecer a Dios. Paz de Cristo. No le saques el culto a Dios, porque el culto es para Dios. No le saques oración a Dios. No le saques agradecimiento a Dios. No le saques obediencia a Dios. No le saques nada a Dios. Reconocelo al Señor. Amén, como dice la palabra. Tené en cuenta a Dios como lo primero. Y Dios te va a dar una vida de victoria en el nombre de Jesús. No le des lugar al diablo, dice la palabra. Recuerda, hermano, no le des lugar al diablo. Todo lo que es de Dios, dale a Dios, no le saques nada. Y si algo le sacaste a Dios, devolvéselo. Le sacaste oración, volvé a orar. Le sacaste culto, volvé al culto. Le sacaste diezmo, volvé a diezmar. Le sacaste ofrenda, volvé a ofrendar. Le sacaste testificar y predicar a la gente, volvé a predicar. No le saques a Dios para que no desapruebes en tu respeto y reconocimiento al Señor. Hermanos, póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios, usted, hermano, donde está. Amén. Vamos a en este día a orar desde el asiento, desde su silla. Y en el nombre de Jesús, que el Señor te hable, como dijimos el domingo, Dios te va a hablar. Si buscas con fe, si cerrás tus ojos y le pedís a Dios que te hable, que el Señor te hable y te diga, en el nombre de Jesús, si tú le estás sacando al Señor reconocimiento, si tú le estás sacando a Dios agradecimiento, si tú le estás sacando algo de respeto al Señor, en el nombre de Jesús, que el Señor te haga ver, para que no le saques, para que le devuelvas al Señor ese reconocimiento que Él se merece, para que tú le devuelvas a Dios esa glorificación que Dios se merece. Aleluya. Para que saques de tu corazón el ídolo, la idolatría que te está separando de ese reconocimiento de Dios. Ese ídolo del mundo, ese ídolo de la televisión, ese ídolo de la bebida, de la droga, del alcohol, ese ídolo del ocio. Alabado sea el nombre de Jesús, el ídolo de los deportes, del fútbol, de las películas. Yo no sé qué es lo que te está apartando a alguien que está aquí o que está conectado en el Zoom o que está escuchando el mensaje grabado. Yo no sé qué es el ídolo que entró en tu vida que te está apartando de tu reconocimiento al Señor. Tenemos que reconocerle a Dios como Dios. Dios no es un hombre, hermanos. Dios no es una mujer. Dios no es cualquier persona. Dios es Dios y Él se merece todo lo mejor que le podamos dar. Reconocer porque Él te da la vida. Tú respiras porque Él te da la vida. Tú no has muerto todavía porque Él te dio un día más. Él te dio hijos porque Él te los dio. Estás trabajando porque Él te dio el trabajo. Tenés una casa porque Él te dio esa casa. No le quites al Señor tu reconocimiento. No hagas como los mundanos, que aún ellos saben que Dios existe, pero no le importa su pecado y siguen cometiendo inmundicia, porque Dios los entregó. Y ellos comienzan a hacer cosas malas que piensan. Comienzan a pensar en la pornografía y se meten en la pornografía. Se meten a pensar en violar a alguien y violan a alguien porque ya su mente ya está tomada, no les importa nada. Cometen homicidio porque ya está su mente tomada, están entregados a su pecado, a su inmundicia, porque Dios los entregó, Dios los soltó, porque ellos nunca reconocieron a Dios, pero aquí Dios dice que lo reconozcamos y Él no te va a soltar.
Él no te va a soltar si lo reconocemos al Señor cada día en el nombre de Jesús. Padre Santo, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor Jesucristo, cada día a reconocerte y amarte más y más. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado de reconocer a Dios. Antes no faltabas ni un culto, antes no faltabas ni una oración, antes no dejabas nunca de orar, antes no dejabas nunca de leer la Biblia, antes no dejabas nunca de predicar a la gente, pero ahora has dejado tu primer amor, dice el Señor, y el Señor quiere que volvamos a ese primer amor, a reconocerlo al Señor, a aprobar, a ser aprobados, tener en cuenta a Dios. Hermano, recibe la bendición de Dios. El Señor te bendice en este momento. Jesús te quiere bendecir, aleluya. Jesús quiere que tú despiertes. Despierta tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Despierta, hermano, que puedas darte cuenta de toda la bendición que Dios te da cada día. Date cuenta de lo que Él te da, hermano, cada día. Cómo tú no le agradeces a Dios, cómo tú no le das tu tiempo y tu vida. No te das cuenta de todo lo que Él te da, hermano. Es el momento que te despierta, dice el Señor. Es el momento que abras los ojos y que veas que no hay nada mejor que estar en la casa de Dios. No hay nada mejor que servir a Cristo. No hay nada mejor que dar tu vida por Cristo, hermano. No hay nada mejor. Aleluya. Despierta, hermano. Despierta, hermana. Aleluya. Deja de descansar. Deja de escaparte del Señor. Deja de escaparte del servicio para el Señor. Dios te llamó para servirle. ¿Por qué no le sirves ya? ¿Por qué dejaste de servirle al Señor? Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los que no tienen en cuenta a Dios le va muy mal. Los que no tienen en cuenta a Dios le va muy mal. Cada día comienzan a entrar en un descenso de pecado y de miseria. No entres ahí, hermano. Ten en cuenta a Dios. Dale tu tiempo, dale tu vida. No cambies a Dios por nada, hermano. Aleluya. No cambies tu pasión por nada. No cambies tu servicio a Dios por nada. Dale tu tiempo, dale tu vida al Señor. Aleluya. Aleluya. Tú tienes que ser como Nabot. Nabot de Jezreel tenía una viña, dice la palabra. Esa viña era el servicio para el Señor. Esa viña era la adoración para el Señor. Esa viña era el agradecimiento para el Señor. Esa viña era una vida consagrada para el Señor. Pero vino el rey Acab y le dijo: Nabot, dame esa viña, te voy a dar otra. Te la quiero comprar y te voy a dar una mejor que esa. Y Nabot le dijo: no, nunca yo te dé mi viña. Nunca yo te voy a dar mi servicio a Dios. Nunca te voy a dar mi agradecimiento al Señor. Nunca te voy a dar, diablo, mi consagración para el Señor. Seamos como Nabot, hermano. No vendamos este agradecimiento al Señor como mucha gente vende estas cosas. No vendas tu servicio, no vendas tu gratitud, no vendas tu agradecimiento, no vendas tu tiempo para Dios. Aleluya, no lo vendas, ni lo regales, ni lo cambies. Alabado sea Jesús. Señor quiere una iglesia llena de fuego, de calor. Jesús dijo: ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios no quiere los tibios, hermano. Dios no quiere los que se congregan una vez cada 15 días, una vez cada mes. No quiere los que oran cada tanto. Dios quiere los que están fervientes, dice la palabra. A los tibios los va a vomitar el Señor de su boca, los va a rechazar. Para que no nos vayamos avergonzados, hermano. A partir de hoy, ten en cuenta a Dios. Ten en cuenta a Dios. Cada vez que vayas a trabajar, dale gracias, Señor, gracias porque me voy a trabajar.
Gracias, Señor, porque tú me proteges y guárdame a mí, a mi familia. Y cuando venga de trabajar, te voy a agradecer, Señor. Y cuando sea el culto, voy a ir, Señor, a la iglesia. Voy a agradecer y voy a predicar porque te reconozco, Dios mío. Agradece al Señor y aprueba que tienes en cuenta a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a darle la alabanza al Señor. Vamos a